La semana pasada conocíamos que se había detectado un brote de meningitis en un colegio de Zaragoza. 2 casos fueron confirmados desde un principio, pero una de las preguntas que nos hacemos es cuáles son las causas y cómo se puede prevenir esta enfermedad. Blanca. Sí, vamos a actualizar la información respecto a ese brote de meningitis que conocíamos la semana pasada y sobre todo vamos a dar información sobre esta enfermedad que es muy temida pero también muy desconocida. Por eso hemos invitado a Teresa Cenarro, ella es pediatra y también vicepresidenta de la Asociación de Pediatría de Atención Primaria Estatal. Gracias por venir, Teresa. Buenas tardes. Bueno, ¿qué sabemos de este brote? ¿Se conoce ya cuál es el germen que lo ha causado? Creo que lo más probable todavía no ha sido publicado en el Boletín Epidemiológico de Aragón, pero creo que es debido al meningococo B, que es el más frecuente de todas las bacterianas. Podemos tener meningitis víricas y bacterianas que en principio son más graves, y dentro de las bacterianas la más frecuente es por meningococo, y en este caso es la más frecuente que el año pasado se produjo en España, fue por meningococo B, y parece ser que este brote, que ya está controlado, ha sido por un meningococo B. Esta es una de las cosas que genera cierta confusión, el hecho de que existan distintos tipos de meningitis o de causas de esa meningitis. Ahí los vamos a ver, si os parece, para que en casa entiendan, como nos decía Teresa, que hay víricas y bacterianas. Se tratan distinto, por tanto. Las víricas, normalmente el tratamiento es sintomático, no hay un tratamiento antibiótico para ellas, y sin embargo en las bacterianas, que son las más temidas, hay que poner un tratamiento antibiótico, y cuanto más precoz se instaure va a ser mejor su progresión y su desarrollo y su pronóstico. Por eso es muy importante el diagnóstico precoz. Hemos visto que afectaba a Teresa al menos a dos menores de edad. También puede darse en adultos. Las meningitis se pueden dar en cualquier edad, son más frecuentes en las edades extremas de la vida, tanto en los primeros años de vida por la inmadurez del sistema inmunológico, como en los últimos años de vida, porque ya ese sistema inmunológico de defensa está muy desgastado. Por eso es muy importante la vacunación tanto de niños como el programa de vacunación de adultos. Vamos a reparar, si os parece, enseguida ese calendario de vacunación para tenerlo todos claro, pero antes vamos a recordar este brote que se declaraba el 26 de enero en un colegio de Zaragoza. La información que teníamos al principio hablaba de 4 posibles casos, finalmente se han confirmado 3, 2 menores y una adulta. Vamos a ver cómo sucedió, cómo se ha desarrollado. El brote se produce en un aula de infantil de un colegio zaragozano. Siguiendo el protocolo de la Red Nacional de Epidemiología y el de Aragón, se llevan a cabo las medidas de vigilancia e investigación de los contactos. Se consideran contactos los convivientes de afectados en el domicilio, en el aula, en el comedor y también en actividades extraescolares. De esta manera se elabora un listado de unas 90 personas a las que se trata con antibiótico. Y se les ha dado quimioprofilaxis. La quimioprofilaxis es un tratamiento antibiótico que se da a aquellas personas que han tenido contacto para que, si son portadores, pierdan el estado de portador, y para protegerles del contagio de que desarrollen la enfermedad. Asimismo, se alerta a centros de salud y servicios de urgencias para realizar una especial vigilancia en pacientes con síntomas compatibles con meningitis. Con fiebre muy alta, a la que se acompaña de cefalea, de vómitos, rigidez en el cuello, somnolencia, mal estado general, y a veces estamos muy atentos también porque pueden aparecer unas lesiones en la piel, lo que conocemos como petequias. De los 4 casos iniciales, 2 confirmados y 2 en estudio. Finalmente se determina que son 3 los afectados por meningitis, 2 menores y una mujer. El 4º adulto ingresado queda descartado. Pues esa es la actualización de toda la información que disponemos. ¿Cómo se contagia y qué ocurre con los contactos estrechos? Porque significa que al considerarse una persona contacto estrecho, un niño esté contagiado, tenga meningitis. No, se contagia principalmente por el aire, por gotas, y los contactos estrechos no quiere decir que estén contagiados. Puede significar que han estado en contacto con el germen. Hay un antibiótico específico que se da a los contactos estrechos para impedir que, si alguien entra en contacto con la bacteria, en este caso con el meningococo, pueda desarrollar la enfermedad. Se establecen los círculos de contactos estrechos y a todos ellos se les indica el tratamiento
tratamiento, que es un antibiótico que se toma durante 2 días. 2 días. 2 días, sí. Veíamos los síntomas, la sintomatología. ¿Es quizá la rigidez de la nuca lo más específico de la meningitis, lo que nos puede llevar a sospechar? Porque el resto de síntomas podrían quizá confundirse con otro tipo de proceso vírico o catarral. Efectivamente, a veces es complicado porque además hay que recordar que estamos en plena epidemia de gripe y la cefalea, la fiebre, el malestar general forman parte de los síntomas de la gripe. El estado general llama mucho la atención porque suele haber mucho decaimiento. Efectivamente, la rigidez de nuca nos hace una sospecha muy alta, y luego también vigilamos que no aparezcan por la superficie corporal como unas pequeñas moraduras que se llaman petequias, que son muy típicas de las infecciones por meningococo. ¿Y esa coloración sería morada, rojiza? Son como pequeñas moraduras, son rojiza tendiendo más a morada, y la diferencia está en que cuando un cuadro es vírico, que muchos cuadros víricos provocan erupciones en la piel, si nosotros apretamos la piel desaparece. Sin embargo, estas petequias las aprietas la piel y siguen estando ahí. Son llamativas y a ningún padre se le van a pasar desapercibidas. Destacaba Teresa la importancia de la vacunación. Vamos a conocerla. Vamos a escuchar en primer lugar, si os parece, al presidente de la Sociedad de Vacunología de España, estatal, que hacía referencia precisamente esta semana a la importancia y a la diferencia que existe entre personas que han recibido la vacuna, entre niños que han recibido la vacuna y aquellos a los que no se la han suministrado. El riesgo cero, la prevención absoluta, nunca existe. Pero también le puedo decir que aquellas personas, niños o adultos, que estén correctamente vacunados con la adecuada vacuna, con las dosis correspondientes, tienen muchísimas menos posibilidades de desarrollar una meningitis grave, con secuelas o con incluso mortalidad. Claro, porque Teresa, una de las claves es esas secuelas, ¿no? Es una de las cosas que más miedo da de la meningitis. ¿De qué tipo de secuelas estamos hablando? Pues en concreto, en el caso del meningococo, pueden ser secuelas neurológicas. Sobre todo es muy típico del meningococo sorderas permanentes. Pues vamos a ver ya ese calendario de vacunación. Comienza desde muy chiquititos, a los 2 meses ya se recibe esa primera dosis. Teresa, explícanos cuál es ese proceso que se sigue a lo largo de la edad más temprana de los niños. Tenemos la suerte actualmente que todos los niños que nacen en Aragón van a recibir todas las vacunas posibles contra la meningitis, contra el meningococo. Hay varios tipos de meningococo, como habéis dicho. El B es el más frecuente y desde enero del 2023 todos los niños aragoneses van a ser vacunados dentro del calendario oficial de la Comunidad Autónoma de meningococo. También se les vacuna de meningococo C y recientemente se ha introducido la cepas A, W, I, que también se refuerza estas cepas en los adolescentes. Así que nuestros niños aragoneses, todos los que nacen, están protegidas de todas las cepas de meningococo y también del neumococo, que es otra bacteria que, aunque no son tan frecuentes las meningitis por neumococo, también es posible que sea un agente causal de las meningitis. Claro, antes de esa fecha que marcabas, enero de 2023, todos los que hemos tenido niños en los últimos años recordamos la famosa Bexsero. Era una vacuna opcional. Bueno, ninguna vacuna es obligatoria, siempre son los padres los que deciden vacunar, pero bueno, exacto, en este caso la tenían que financiar los propios padres, ¿no? Era una vacuna de pago. Quizá algunos decidieron no ponerla, bien por cuestión económica, bien por decisión personal. ¿Qué ocurre con esos niños que no la recibieron? Pues esos niños de momento siguen sin estar vacunados y la verdad es que las familias hicisteis todos un esfuerzo muy grande porque es una vacuna de coste alto y hay muchos niños que, a pesar de no haber entrado en el calendario, están ya vacunados, pero claro, tenemos ahí una bolsa de niños no vacunados susceptibles. No sé si en algún futuro, si hubiera una situación epidémica de riesgo, el Gobierno de Aragón decidiría hacer un reclutamiento, pero de momento lo que tenemos es que todos los niños que nacen ahora van a estar vacunados y los de cortes más mayores de edad, pues habrá unos vacunados y otros no. La verdad es que es una gran noticia que tengamos este calendario tan completo y que la economía no sea la que dicte que unos niños estén mejor protegidos que otros. Teresa, porque ahora mismo esos niños que en su día no se vacunaron por diferentes circunstancias, si ahora nos están viendo y dicen,
vamos a vacunarlos, ¿lo podrían vacunar ahora o no es posible? Sí, sí, siempre es posible vacunar. No entrarían dentro del calendario de Aragón porque son los nacidos a partir del 1 de enero del 2023, pero siempre es buen momento para vacunar. El problema es que son vacunas caras y no todas las economías pueden costearlas, pero siempre es un buen momento para vacunar. Siempre vacunar es una oportunidad de salud, siempre. Y veíamos en ese calendario como los 12 años es otro momento clave en la vacunación contra la meningitis. Claro, cuando los niños son muy chiquititos, cuando son bebés, tenemos esas revisiones periódicas y quizás es más fácil estar al tanto de que le toca o no le toca una vacuna. Cuando vas a que te pesen al niño, ya te dicen, en esta revisión toca vacuna. ¿Qué pasa con los 12 años? ¿Baja ahí el porcentaje de vacunación? ¿Hay que incidir en esa pedagogía? Lo que dicen las coberturas, que siempre en las edades mayores pues perdemos, es que es una suerte que en España y en Aragón tenemos unas tasas de cobertura superiores en muchos casos al 95% y esas tasas bajan algo en la edad adolescente, pero hay que decir que las familias siguen muy pendientes, que la revisión de los 12 años, que es la que se refuerza la vacunación y además ahora el papiloma tanto para chicos como para chicas, las familias están muy pendientes. En España las familias son muy pro vacunas y tenemos unas tasas de cobertura de vacunación que somos las envidias de otros países, o sea que yo creo que la familia no se descuida, a pesar de que sean mayores. Sí, algo baja la cobertura, pero no como se podría imaginar de estos adolescentes. Yo creo que en España están muy bien vacunados nuestros niños y buena nuestros noticia, porque además nos hace de paraguas a todos, ¿verdad? Es una protección para todos. Pues sí, porque existe lo que se llama inmunidad individual y también en muchas enfermedades lo que es la vacunación y la inmunidad de grupo o de rebaño, conocida más popularmente. Pero hay que tener en cuenta que para que los que no se vacunan disfruten de esa inmunidad de grupo, tiene que haber muchos niños vacunados. Por ejemplo, en el caso del sarampión, para que no circule el sarampión, tiene que haber más del 95% de los niños vacunados o de la población. Si esto baja, dejamos volver a circular el germen. Entonces, yo siempre digo a veces que las vacunas mueren de éxito, que hay gente que dice, ¿para qué vacunar si esto ya no existe? Pues la polio, que hay personas entre 60 o 70 años con cojeras por la polio, efectivamente, tenemos la suerte de que ya no existe, pero no existe porque están las vacunas. Hay que seguir vacunando porque es un seguro de salud y de vida. Con ese mensaje nos vamos a quedar. Teresa Cenarro, muchísimas gracias por venir a esta Conexión Aragón y siempre cualquier duda de la vacunación tienen a profesionales en sus consultas. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Gracias a ti también, Blanca, por todos estos datos.